estimados escolares del segundo grado de educación secundaria de el colegio privado Ingenieros UNI de las ciudades de Huaral y de Chancay, tengan todos ustedes un buen día, esplendoroso día, y que el deseo sea pues que tengan la salud íntegra, gozando de la compañía de sus padres también, de todos sus familiares y a todos los que los rodean y ustedes quieren que también estén bien de salud. Queridos estudiantes, bienvenidos otra vez a Historia Universal. ¡Ay, profesor, otra vez Historia Universal! ¡Sí, otra vez Historia Universal, muchachos! Bienvenidos a Historia Universal, con las mismas ganas de siempre, olvidándonos de todos los problemas, que no podemos salir, no podemos encontrarnos con nuestros amigos. Ya habrán tiempos mejores, y no hay mal que dure 100 años, ni quien lo pueda resistir, ¿no? Pero vamos a resistir nosotros, muchachos. Así que ingresamos a la 18ª sesión de aprendizaje, es decir, 18 sesiones de aprendizaje que vamos en el transcurso del presente año escolar. Estamos desarrollando hoy día, el capítulo 19 de nuestro libro, que corresponde al segundo grado de educación secundaria. Está impregnado en las páginas del 85 al 88. El tema a tratar hoy día es sobre la expansión europea, pero entre los siglos XV y XVI, porque van a haber otras expansiones europeas en los siglos XVII, XVIII y XIX. ¿Ya? Entre los siglos XVII, XVIII y XIX van a haber otras expansiones europeas. Cuando se habla de expansión europea es que Europa crece, pero a costa de apropiarse de terrenos ajenos que no les corresponde, que no son propietarios ellos, pero que por su poderío militar, poderío económico, abusan de los más débiles, se posesionan de sus territorios, los hacen suyos, de una u otra manera explotan sus riquezas, sus recursos naturales, sus materias primas, los exprimen y hasta los explotan, de tal manera que esos países explotados, exprimidos, quedan en la pobreza. Mientras tanto, las potencias europeas se engrandecen económicamente y, por qué no decir también militarmente, porque el aspecto militar es el que les da un poderío y sobre los demás países para poder controlarlos, ¿no? A eso se refiere la expansión europea de los siglos XV y XVI. Quien les habla, el profesor David Guamán Manrique, va a explicar esta clasecita para poder nosotros entender correctamente lo que es la expansión europea ocurridas entre los siglos XV y XVI. Diferente a los que vienen después, entre los 17, 18 y 19, van a haber otras expansiones, muchachos, ¿ya? Veamos primero esto. Dice, expansión europea de los siglos XV y XVI. Cuando hablamos de los siglos XV y XVI, muchachos, el siglo XV abarca de 1400 a 1499. Y el siglo XVI de 1500 a 1599. ¿Ya? Siempre los siglos, aparentemente los siglos van adelantaditos y los años van atrasaditos. Por ejemplo, el siglo XV es de 14, de 1400 a 1499. Siglo XVI de 1500 a 1599. Eso creo que yo ya les expliqué en la pizarra cuando hacíamos clases con presencia física. Allí les expliqué, mis queridos estudiantes. Veamos entonces a qué se refiere la expansión europea de los siglos XV y XVI. ¿Qué es eso? Es un proceso y tiempo empleado por las potencias europeas de aquel tiempo para expandir sus dominios territoriales sobre otros espacios geográficos que no les pertenecía, ¿ve? ¿Ya? Esencialmente sobresalieron los imperios de Portugal y España durante los siglos XV y XVI.
seguidos de Inglaterra y Francia, quienes lograron descubrir nuevas rutas marítimas y comerciales. Por consiguiente, nuestro continente también lo descubrieron y otros lugares de importancia. Es decir, principalmente Portugal y España, muchachos, durante esos siglos, van a descubrir nuevas rutas marítimas, nuevos mares, nuevos océanos, nuevo continente, el nuestro, ¿no? Entonces, nuevas rutas comerciales, todo esto va a permitir que estos países, al descubrirlos, se apropien de esos nuevos descubrimientos, los hagan suyos, como que si esos continentes no tendrían dueños en esos momentos del descubrimiento. Porque, por ejemplo, cuando se descubrió América, eso lo vamos a ver en este capítulo, muchachos, disculpen, y a la vejez, la ancianidad me permite usar anteojos. Entonces digo, muchachos, lo que nos permitió en estos momentos hablar sobre lo que se llama ¿cómo se llama? El descubrimiento de América, estudiantes, se va a dar por la expansión europea de los siglos XV y XVI. Lo vamos a ver más adelante. Factores que influyeron en la expansión europea. O sea, ¿qué les favoreció a ellos para expandir desde Europa y salir a posesionarse de otros lugares? ¿Qué les influyó? ¿Qué fue favorable para ellos? Primero, factores políticos, religiosos, socioculturales, económicos y factores tecnológicos. Políticos, económicos, tecnológicos, socioculturales y factores religiosos. Ahora, el principal factor para que ellos expandieran sus colonias, ganaran nuevas colonias y se expandieran territorialmente hacia otros países y se apropiaran de ellas, va a ser el factor económico. Este es el principal factor. Los demás factores coadyuvaron, apoyaron de una u otra manera, pero principalmente este factor económico es el que los impulsó a salir en busca de nuevas rutas comerciales, de nuevas rutas marítimas, a salir en busca de nuevos descubrimientos geográficos, hasta descubrir nuestro continente. Y lo utilizaron como pretexto. ¿Qué factor? El factor religioso fue pretexto de estas invasiones. Es decir, nosotros estamos invadiendo nuevos países porque queremos llevar la palabra de Dios. ¿Ya? Pero en el fondo no era lo que ellos decían llevar la palabra de Dios. O sea, es decir, este factor religioso es llevar la palabra de Dios, mentira. Era buscar, ¿qué cosa? Buscar riquezas. Veamos, muchachos, la explicación de cada factor. Explicación de cada factor. Primero, los factores políticos. Deseo de expansión territorial y de dominio de poder del emperador sobre esos territorios que se iba ganando poco a poco. Tenían deseos de expandir su territorio, ¿no? De crecer su territorio. En los siglos XV y XVI, muchachos, se pensaba que la nación o el país o el imperio que más territorios tenía era más poderoso. Por el contrario, el que mucho abarca, poco aprieta. Y a eso le ha pasado a la ex Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, que era un monstruo gigantesco. Ahora se ha dividido en 15 estados federativos. Cada estado federativo se ha independizado y ya no forman la Unión Soviética, ahora son países independientes, federaciones soviéticas, ¿ya? La competencia entre imperios y rivalidades políticas más económicas entre ellos. Es decir, había una rivalidad, primero una rivalidad política. ¿De quién podría tener mayor poder? Y para tener mayor poder hay que salir a conquistar nuevos territorios. Aquí estoy señalando. Entonces, cada reino, cada imperio, especialmente Portugal y España,
hacían una competencia de tal manera que había una rivalidad entre ellos, una rivalidad política y una rivalidad económica. Ya, esa competencia hizo que ellos salieran a buscar nuevas rutas comerciales y lograran nuevos descubrimientos geográficos. Aparición de reinos o imperios poderosos como España y Portugal, ¿eh? ¿Seguidos de quién? Seguidos de Inglaterra y seguidos de Francia. ¿Ya? Ahora, muchachos, estos son los factores políticos. Factores económicos. Hay que recordar que los factores económicos son los principales factores. Son los principales factores, muchachos, ¿de qué? Los principales factores ¿de qué, muchachos? De la expansión europea. ¿Ya? Veamos. Necesidad de expansión del capitalismo. El mercantilismo. O sea, había una necesidad primordial, muchachos, de que el mercantilismo crezca. ¿En qué consiste el mercantilismo? Es obtener objetos preciosos, objetos de gran valor de aquel entonces. Por ejemplo, el mercantilismo era, dice, obtener principalmente metales preciosos. ¿Ya? Metales preciosos. Pero aparte de los metales preciosos, acá, bueno, no lo he puesto, pero hay que recordar que también es obtener especies, o especias, perdón, las especias. ¿Cuáles son las especias? Las especias son canela y clavo de olor. Té, canela, clavo de olor, muchachos, lo obtenían ¿dónde? De la China y de la India. ¿Dónde está ubicado la China y la India? En el lejano oriente. ¿Ya? Entonces ellos querían que el mercantilismo, ¿qué cosa es el mercantilismo? Obtener mercados, escúchenme bien, ¿ve? Obtener mercados, ¿ve? Obtener mercados asiáticos, donde obtener, primero, recursos naturales y materias primas casi regalado. Casi regalado. Obtener oro, obtener plata, obtener seda, canela, clavo de olor, etcétera, porcelana. Obtener todo eso a precios baratitos de esos mercados asiáticos. Procesarlos y luego venderlos a precios caros a estos habitantes. Ese era el mercantilismo. Y entonces, el verdadero afán de estos imperios fue hacer eso, muchachos. Apoderarse de las riquezas de los países más débiles, especialmente de China y la India, y luego procesar esas materias primas y revenderlos a nuevos precios, elevados precios que ellos imponían. Ahora, otro factor que a ellos les obligó a buscar nuevas rutas fue la toma de Constantinopla. Profesor, ¿qué tiene que ver la toma de Constantinopla? Al tomar Constantinopla, muchachos, ¿quiénes tomaron Constantinopla? ¿Se acuerdan? Constantinopla lo tomó, ¿quién? A ver, muchachos, los turcos musulmanes. Es decir, la toma de Constantinopla, muchachos, fue otra de los factores económicos principales que obligaron a los europeos a buscar nueva ruta comercial. ¿Saben por qué? Porque al caer Constantinopla en 1453, los turcos musulmanes ocuparon la ciudad de Constantinopla, capital del Imperio Romano de Oriente. Ahí en ese año el Imperio Romano de Oriente cae en poder de los turcos musulmanes y chau, Imperio Romano de Oriente. Ahí, acelerando su caída. Se apoderaron del mar Mediterráneo este y cerraron la ruta comercial hacia la India y China. Es decir, acá el cierre de la ruta comercial por el mar Mediterráneo va a ser la principal causa que les va a obligar a los europeos a buscar nuevas rutas marítimas. Y voy a explicar por qué. Después, ¿ya? ¿Saben por qué? Al ser cerrado la ruta comercial por el mar Mediterráneo, ya no podían llegar a la India y a la China. Entonces, ellos tuvieron la necesidad de búsqueda de nuevas rutas comerciales hacia la India y la China.
Los países capitalistas mercantilistas, acá está de capitalista, mercantilista, ya, estos países, España y Portugal, seguidos de Francia e Inglaterra, ya no podían comercializar con Oriente y se vieron obligados a buscar nuevas rutas marítimas, ¿no? ¿Por qué no podían comercializar? Porque los turcos musulmanes habían cerrado esa vía, ¿no? Entonces, ahora, ¿por qué más? El crecimiento económico de la agricultura impulsó el crecimiento demográfico. Por los siglos XV y XVI, muchachos, la agricultura en Europa creció enormemente. Había mucho alimento y esta sobrealimentación permitió también que la gente aumente, ¿no? La gente aumente. Como había abundancia de alimentos, ¡pum!, la gente aumentó. Pero al aumentar la gente, ocurre otro fenómeno económico, ¿no? Si la gente aumenta, entonces necesita más trabajo. Además, necesita más espacio, ¿no? Aumenta la gente, quiere más espacio. Entonces, al aumentar la gente y necesitar más espacio, los imperialistas países europeos decidieron acaparar o apoderarse de países o de territorios de países ajenos para poder compensar el crecimiento demográfico, ¿eh? Acá dice, el aumento de la población impulsó la búsqueda de nuevas tierras, ¿eh?, para ampliar la mano de obra necesaria para la gente. Es el factor económico. Ahora, el cierre de la ruta comercial hacia el país de las especies. ¿Cómo se explica esto, muchachos? Esta es la verdadera causa y factor principal. Cuando alguien les dice cuál es la causa de los descubrimientos geográficos y descubrimientos marítimos del siglo XV, la causa es el cierre de la ruta comercial hacia el país de las especies indias. ¿Qué ruta comercial cerraron? Del mar Mediterráneo. ¿Ya? Dice, esta fue la verdadera causa y factor principal que impulsó a los países capitalistas e imperialistas a salir a buscar nuevas rutas comerciales, que los lleve hacia la India, salir a navegar por nuevos mares y océanos para ese fin. Les otorgó consecuencias de nuevos descubrimientos geográficos, nuevas rutas comerciales y hallazgo de nuevos mercados abastecedores. O sea, encontraron nuevos mercados donde ellos se podían abastecer de recursos naturales y materias primas sumamente baratas. Acá explico, ¿ve?, con detalle. Miren, ¿dónde está el mar Mediterráneo? Aquí está, ¿ve? Fíjense, mar Mediterráneo, ¿ya? Todas estas aguas es el mar Mediterráneo. Veamos con línea roja, voy a delinear el mar Mediterráneo, muchachos. Ahí está, ¿ve? El mar Mediterráneo, todo eso. La línea roja encerró el mar Mediterráneo, muchachos. Aunque aquí, bueno, aquí hay un poquito aquí no es esta línea recta por acá, es por aquí. Así viene, así por acá. Esta es la península itálica, ¿ya? El mar Mediterráneo viene por acá así. Ahí hubo un ligero error de encierre, ¿ya? Pero esto viene así, por aquí hasta aquí, ¿ya? Entonces, ese es el mar Mediterráneo. O sea, es decir, todo esta es la península itálica, muchachos, ¿ve? Esta es la península itálica. Y aquí está Roma. Esa fue la capital del Imperio Romano de Occidente. Y cuando era un solo imperio, era la capital de todo el Imperio Romano. Esta es la península itálica. ¿Se acuerdan ustedes? Esta es la península, ¿se acuerdan? Del Peloponeso y la península del Ática. Y todo esto es la península balcánica, ¿ya? Balcánica. Y todo esto de acá se llama la península ibérica, ¿ya? Todo esto de acá envuelto de acá es península ibérica. Ahí estoy pintándolo de rojito. Península ibérica. Esto de acá es el estrecho de Gibraltar, entre África, el norte de África y el sur de España, ¿ya? Este estrechito por donde entran las aguas del océano Atlántico hacia el mar Mediterráneo se llama estrecho de Gibraltar. Ahora, muchachos, si se fijan,
vamos a utilizar otro colorcito de tiza, de plumoncito, de marcador, ¿ya? A ver, utilizamos, por ejemplo, no hay aquí, creo, amarillo, a ver. La ruta de los barcos, principalmente los italianos, los europeos italianos, pero también España y Portugal, entraban a navegar por este mar, por el mar Mediterráneo. Fíjense la línea amarilla, y se iban por acá. Se iban por acá, por el este de este mar, y se adentraban luego por tierra, iban por tierra ¿hacia dónde? Hacia la India y hacia la China. Esta era la ruta comercial por el mar Mediterráneo. Solamente navegaban por el mar Mediterráneo, ¿ya? Pero, muchachos, la caída de Constantinopla y el fin del Imperio Romano de Oriente en manos de los turcos musulmanes, acá dice, a partir de 1453, los turcos musulmanes se apoderaron del mar Mediterráneo del este, o sea, es decir, todo esto de acá, ¿ve? A ver, primero, ahí está Constantinopla, vuelve a aparecer Constantinopla, fíjense dónde está Constantinopla, ahí está, era la capital del Imperio Romano de Oriente. Al caer Constantinopla, la capital de este imperio, todo el imperio se derrumba. ¿Ya? Ahora, el mar Mediterráneo del este, muchachos, es el de acá. Vamos a cambiarle de plumón, de colorcito. Por ejemplo, yo voy a tomar, a ver, negrito. A partir de acá es del este, muchachos, fíjense. Todo esto de acá, de aquí para allá es el mar Mediterráneo del este. Este es en todo caso será el mar Mediterráneo del centro, y de aquí para allá el mar Mediterráneo del oeste. Oeste, centro y este. Todo el mar Mediterráneo del este, ¿ya? Los turcos musulmanes, muchachos, ¿qué hicieron? Esto, fíjense. ¡Po, po! ¡Plum, plum! No dejaron no dejaron pasar ningún barco, ni de Italia, ni de Portugal, ni de Inglaterra, ni de Francia, ni de España. Ningún barco pasaba, cerrado este mar Mediterráneo. Entonces ya no podían llegar ¿a dónde? Ya no podían llegar ¿a dónde, muchachos? A la China, ni tampoco podían llegar ¿a dónde? No podían llegar ¿a dónde? A la India. Imagínense, muchachos. Ya no podían llegar ni a China, ni a India. Entonces, muy bien, cerrado ese mercado, españoles y portugueses, ingleses y franceses dijeron, órale, ahora sí, ¿qué hacen? Se vieron obligados a buscar nuevas rutas comerciales y marítimas, ya que no los dejaban pasar por ahí. El objetivo era llegar sí o sí, hay que llegar a la India y hay que llegar a la China, que estaban más allá, hacia el oriente, ¿ya? El objetivo es llegar a la China y a la India, no importa por otros mares. Ahora vamos a ver por qué se atrevieron a salir por otros mares, muchachos. Acá está el factor que favoreció a buscar una nueva ruta comercial, es esto, ¿ve? Por ejemplo, acá vemos, uno de los factores es la creación o la fabricación de nuevos barcos de navegación. El de arriba, ya acá vemos factores tecnológicos. El de arriba, muchachos, es la fabricación de nuevas naves, carabelas, esto de acá, esto es de España, ya, la carabelita, esto es de España, carabelas. Los llamaban carabelas casi parecidos los barcos, no tienen un mismo parecido, ¿no? Las carabelas, y en Portugal les llamaban las naos, o sea, estas naos, parecido, ¿no? Esto de España y esto de Portugal. Veamos, acá está, a ver, vamos a ver libre. Acá dice, ve, esto es una carabela. Tenía timón, ya, o sea, ya se podía maniobrar con timón, porque mucho más antes, muchachos, los barcos eran con remo, no tenían timón. Si querían virar hacia la izquierda, a punta de remo, ¡bam!, gira, entonces giraban a punta de remo, a punta de
de punche de los hombres giraban. Era muy difícil navegar con remos. Pero cuando ya las carabelas y los naos de Portugal, nao, acá está, carabelas en España y naos en Portugal, los marinos tuvieron en sus manos nuevas naves fáciles de maniobrar, menos pesadas y con velas. Estas velitas ya, cuando el viento soplaba a favor de la dirección del barco, levantaban velas y el barquito con el viento era empujado. Pero si los vientos soplaban en contra, entonces bajaban velas y remaban. ¿No? Es decir, estos barcos de todas maneras eran ayudados con remos, muchachos. Así que, pero más impulsado por las velitas, ¿ya? Ya tenían, ¿qué tenían? Tenían timón. Otro factor tecnológico, el perfeccionamiento de la brújula. Es decir, muchachos, ¿qué sucedió, profesor? Es decir, los barcos se pudieron haber perdido en alta mar, es cierto, pero ¿quiénes inventaron la brújula y la pólvora? Los chinos, ¿ya? Pero lo perfeccionaron en Europa. ¿Quién perfeccionó la brújula para hacerlo un instrumento de orientación para la navegación? El italiano Flavio Gioja, ¿ya? El italiano Flavio Gioja. Igual, la pólvora ayudó a fabricar armas de fuego, como los pequeños cañones de barcos llamados arcabuces o el arcabuz. Y a otro instrumento, el astrolabio, instrumento nocturno para identificar constelaciones. O sea, ya tenían brújula para orientarse y no perderse en alta mar. La pólvora que ayudó a hacer armas de fuego, los arcabuces para defenderse. Y el astrolabio, un instrumento donde se podía identificar las constelaciones para poder navegar de noche. La invención del papel y la imprenta. ¿De qué manera favoreció esto, muchachos? Se lograron escribir grandes obras que permitieron expandirse por toda Europa, llevando los conocimientos a todos lados. Por ejemplo, una de las obras fue Il Milione. Doble M está aquí, solamente una sola M, ¿ya? Il Milione. Vamos a corregir esto. Acá, muchachitos, es una sola M, ¿ya? Il Milione. Ahora sí, nos ubicamos nuevamente en los inventos tecnológicos aquí, ¿no? Dice Il Milione. ¿Y qué es Il Milione? La obra escrita por el navegante italiano Marco Polo. Marco Polo y sus hermanos, muchachos, habían logrado llegar hasta Japón. Ya, hasta Japón. Y hasta China. Llegaron a China y a Japón. ¿Ya? A China lo llamaron Catay. Catay. China fue llamado por los hermanos Polo Catay. Y a Japón lo llamaron Zipango. Zipango. ¿Ya? China Catay, Japón Zipango. Y todos estos recorridos hacia los mares desconocidos que los llevaron hasta China, hasta Japón, fue escrito por Marco Polo en la obra Il Milione. Y gracias al papel y la imprenta, esto dio la vuelta por toda Europa y llegó a manos de los principales navegantes de aquel entonces, tanto portugueses como españoles. Y al leerlos, dijeron, oye, mira cómo narran acá. Hablaba de países exóticos cargados de riquezas y de países maravillosos nunca vistos. Todas estas narraciones de fantasías escritas por Marco Polo despertaron el interés en los navegantes portugueses y españoles principalmente para ir hacia esos mares. El avance de la cartografía. Se lograron confeccionar nuevos mapas de navegación utilizados por los navegantes. Ahora, factores religiosos. Factores que los usaron para justificar las invasiones. O sea, esto era pura justificación, ¿ya? Expandir el cristianismo como una religión única en el universo. Es decir, vamos a ir a los otros mundos porque queremos que el catolicismo sea la religión de todo el universo. Y vamos a ir a evangelizar, a catolizar
a la gente que se vuelvan católicos, porque el catolicismo debe ser la única religión. Fanfarrones. En verdad no iban a ellos a evangelizar, iban a robar las riquezas de esos países. En el siglo XV sucedió eso. Pero el pretexto era, dice, iniciar una nueva cruzada por los nuevos territorios descubiertos. ¿Qué es una cruzada? Guerra religiosa. ¿Se acuerdan de las cruzadas, muchachos? Católicos en guerra con los musulmanes. Y a ellos dijeron, vamos a hacer una nueva cruzada. Pueblos que se resistan al catolicismo cristiano serán sometidos por las armas. Y así fue. Los sometieron por las armas. Inclusive acá en el Perú, a Atahualpa le dijeron, Atahualpa, acepta a nuestro Dios como tu Dios. Atahualpa le dijo, manan cancho, manan. No vas a aceptar, manan. Entonces, ¿qué hicieron? Le hicieron leer la Biblia, lo olió, lo mordió y como no sabía nada, pum, lo tiró la Biblia. Y se achoraron los españoles. Sacaron lanza y fuego y mataron a miles de indígenas en Cajamarca. Después de capturar a Atahualpa, mataron a miles de indígenas. ¿Eso es evangelización? No, cierto, muchachos. Eso no se llama llevar la religión. Se supone que la religión trae paz, hermandad, igualdad, no matanzas, ni tampoco sed de oro y plata, que eso hicieron los españoles en el caso de ellos con el Perú. Factores socioculturales. Decían, vamos a expandir el humanismo. En cierta forma, esta corriente filosófica se expandió por toda Europa y buscó nuevos horizontes. Dijeron, hay que llevar también el humanismo, ¿no? Y aventureros como Miércoles que tenían sed de poder. Una parte de la historia narra quiénes fueron los que tripularon los barcos de Cristóbal Colón. Nadie quería acompañar a Cristóbal Colón, gente decente, gente sana. Oye, vamos a hacer la travesía, señores. No, está loco. No, podemos morir en alta mar. ¿Quiénes acompañaron a Cristóbal Colón, muchachos? A Cristóbal Colón lo acompañaron, hicieron un negocio. Con todo, una gran parte de la tripulación fueron expresidiarios. Dijeron, ¿quieren ser libres? Sí, ya, naveguen con Colón. Vayan a buscar nueva ruta comercial hacia la India. Y los presos, ¿qué dijeron? Más vale estar libres que presos. Vámonos en mancha. Y se fueron en mancha. Imagínense, ¿eh? Y todos ellos querían conseguir, ¿qué cosa? Conseguir fama. Eran aventureros y querían mucho poder. Ahora, los primeros reinos expansivos. El reino de Portugal. En el siglo XV, Portugal, hay que recordar estos nombres. Portugal era gobernado por el rey Juan I, quien tenía como hijo a Enrique el Navegante. Este príncipe será el verdadero protagonista de la expansión geográfica y comercial de Portugal, que en sus descubrimientos navegó rodeando el continente africano y logrando llegar a la India por una nueva ruta comercial. Escúchenme bien. El rey Juan de Portugal tenía a su hijo Enrique, ¿no? Su hijo Enrique el Navegante. Ya, Enrique el Navegante es el protagonista principal de Portugal. Enrique el Navegante. ¿Ya? Vamos a ver por qué después. Enrique el Navegante y los demás navegantes portugueses rodearon el continente africano y lograron llegar a la India por una nueva ruta comercial. ¿Se acuerdan que ya la ruta estaba cerrado por el mar Mediterráneo? Entonces Enrique el Navegante logró llegar por una nueva ruta comercial hacia la India, rodeando por el sur al continente africano. El reino de España. En el reino de España era gobernado por los reyes católicos, Fernando II de Aragón e Isabel I de Castilla. Ambos reyes realizaron y celebraron acuerdos con el navegante italiano Cristóforo Colombo, más conocido como Cristóbal Colón, y se abocaron a navegar hacia el oeste del Atlántico. Comparemos a Portugal hacia el sur de África. España con Cristóbal Colón hacia el oeste del Océano Atlántico. ¿No? Dar la vuelta a la Tierra y llegar a la India por esa nueva ruta.
Al salir en busca de la India, por chiripazo, al azar, Cristóbal Colón se topa con nuestro continente. Años después, lo descubrieron y lo llamaron América. No gracias a Colón, porque Colón murió un 20 de mayo de 1506 diciendo que había llegado a la India y sin saber que él había llegado a un nuevo continente. Este descubrimiento ya lo hizo Américo Vespucio. Disculpen el gallito. El navegante italiano Américo Vespucio fue el que dijo, no, Colón no ha llegado a la India, Colón ha llegado a un nuevo continente, y él entonces va a navegar entre 1499 y 1502, va a navegar varias veces hasta este nuevo continente, y él demostró, Américo Vespucio demostró que a donde había llegado Colón y le llamaba la India era un nuevo continente, y en sus escritos llamados las cartas, lo llevó a su amigo, un alemán, Martin Wanzenmüller, quien recibe estas cartas y lo lleva a la escuela de cosmógrafos en Europa, y ellos estudian las cartas de Américo Vespucio y le dicen, sí señores, Américo Vespucio tiene mucha razón. A donde llegó Colón no es la India, es un nuevo continente. Y hay que bautizarlo con un nombre, en honor a su descubridor intelectual. Hay que ponerle, no le pusieron Cristóbala, no le pusieron Colona, le pusieron América, puesto que Américo fue su descubridor. Y en honor a él lleva el continente nuestro, América, puesto que Américo Vespucio fue su descubridor intelectual. Ahora, descubrimientos geográficos portugueses. Primero, la Escuela Náutica de Sagres. ¿Qué fue? La Escuela de Sagres, también llamada Corte de Sagres, fue una agrupación de personalidades científicas y técnicas ligadas a la navegación. Ahora dice, a la navegación oceánica portuguesa del siglo XV, formada en torno al infante Enrique, apodado el Navegante, en Sagres. ¿Acá se acuerdan? Enrique el Navegante, acá está, Enrique el Navegante. O sea, es decir, no me voy a olvidar de Enrique el Navegante. ¿Qué hizo Enrique el Navegante? Enrique el Navegante fundó la Escuela Náutica de Sagres. ¿Y qué es la Escuela Náutica de Sagres? Una agrupación de personalidades, científicos y técnicos ligados a la navegación oceánica de Portugal en el siglo XV. Esta Escuela Náutica de Sagres fue formada, fue fundada, fue creada por Enrique el Navegante, cerca del Cabo de San Vicente, el extremo suroccidental de la península ibérica, en el Algarve, Portugal. Pertenecieron a esta escuela grandes navegantes portugueses tales como, ojo con estos nombres, Vasco da Gama, recuerden bien, Vasco da Gama, Bartolomé Díaz, Pedro Álvarez de Cabral, Fernando de Magallanes, Sebastián Elcano, entre otros. Vamos a ver ellos qué cosa van a ir descubriendo. Ellos pertenecían a la Escuela Náutica de Sagres. ¿Quién lo fundó? Enrique el Navegante, príncipe de Portugal. Y miren dónde queda esa Escuela Náutica de Sagres. Ve, aquí está, ve. Esta es la Escuela Náutica de Sagres, muchachos. ¿Ya? Esto se llama el Cabo, todo esto es el Cabo San Vicente. Acá está, ve. Cerca del Cabo San Vicente, el extremo suroccidental de la península ibérica, en el Algarve, Portugal. Ahora vamos a ver cuáles fueron las expediciones portuguesas, muchachos. Miren, primero, Bartolomé Díaz, acá ve, primer nombrecito, Bartolomé Díaz, recordemos, Bartolomé Díaz alcanzó el extremo sur de África, al que bautizó como el Cabo de las Tormentas, o sea, Cabo de las Tormentas
o Cabo de Buena Esperanza en el año 1488. ¿Ya? Es decir, ¿a dónde llegó primero Bartolomé Díaz? Acá, muchachos, acá. Acá puntito rojo, vean, puntito rojo, acá está, puntazo rojo. Ahí, sur de África, muchachos, ¿ve? El Cabo de Buena Esperanza, o llamado también Cabo de las Tormentas o Cabo Tormentoso. ¿En qué año? En 1488. Hasta aquí llegó, miren. ¿Quién llegó? Línea Guinda. Línea Guinda recorrió desde Lisboa, vino por acá. Línea Guinda recorrió todo el continente africano y llegó hasta el extremo sur de África. ¿Quién? Bartolomé Díaz. Acá está. Bartolomé Díaz. Línea Guinda. Ahora línea media rosadita. ¿Quién va a navegar? Otro navegante, Vasco da Gama. ¿Qué hizo Vasco da Gama? Siguió la misma ruta de Bartolomé Díaz, pero él ya pasa, mira, Vasco da Gama, línea roja, viene por acá, sí, viene por acá, sigue esta línea roja, fíjense, línea roja, navega, pasa a Cabo de Buena Esperanza, rodea la costa este de África, navega el Océano Índico y por fin, cruzando el Océano Índico, muchacho, va a llegar a Calicut. Es una ciudad, ¿de dónde? ¿De qué ciudad? De la India, joven. Por fin, ¿quién llegó por una nueva ruta comercial hacia la India? Fue, ¿quién? Vasco da Gama. Él llegó a la India por una nueva ruta comercial. ¿En qué año? Acá está el año. Vasco da Gama, el 18 de mayo de 1498. 10 años después de que Bartolomé Díaz llegara al Cabo de Buena Esperanza, Vasco da Gama va a llegar a Calicut, la India, en el año 1498. Otro navegante portugués. Sale igualito. Vamos a cambiarle de plumita. Sale igual, ¿no? Con la misma intención de qué, muchachos. Con la intención, ¿saben de qué? De llegar a la India. Pero su barquito de este señor sale aquí, miren, fíjense. Sigue por acá la flechita, sí, sigue el barquito navegaba, pero los vientos soplaban hacia allá, ¿no? Soplaba hacia allá y el barquito era empujado más hacia el oeste. Dando la curvita, Brun seguía su línea, su recorrido por acá, seguía su recorrido hasta que de chiripazo se topa con esta puntita llamado Cabo de San Roque. ¿En qué año? En el año 1500, acá está, en el año 1500. ¿Quién se topó con esa puntita de Cabo de San Roque que hoy es de Brasil? Acá dice, con Pedro Álvarez de Cabral. ¿Ya? Pedro Álvarez, acá está, ve, línea azul, Pedro Álvarez de Cabral. Va a chocarse en el año 1500 con el Cabo de San Roque en las costas de ¿quién? Costa de Brasil. Brasil fue descubierto por los portugueses en el año 1500. Por eso los brasileros hablan garotiña, ¿no? Hablan portugués, ¿no? Hablan portugués. Entonces, ¿por qué razón? Porque un portugués los descubrió. ¿Quién fue ese portugués? Pedro Álvarez de Cabral. ¿Quién llegó primero a la India por una nueva ruta comercial? Vasco da Gama, en el año 1498. ¿Quién llegó a Cabo Tormentoso o Cabo de Buena Esperanza? Bartolomé Díaz, al sur de África. ¿Ve? Estos son los descubrimientos de los portugueses, pero no queda ahí. No queda ahí, muchachos. Acá hay un tema, esto es una clase aparte, pero bueno, en el libro te dicen la primera vuelta al mundo entero. Rápidamente voy a explicar esto, muchachos. ¿Quiénes fueron primero? El que salió a navegar, Fernando de Magallanes. ¿Ya? Fernando de Magallanes, muchachos.
A él se le encargó dar la vuelta al mundo entero por primera vez en la historia de la humanidad. A ver, date la vuelta al mundo entero para comprobar si la Tierra es redonda o no es redonda. Si tú te vas hacia el oeste, cruza el nuevo continente y te vas a aparecer por el este. Y vas a dar la vuelta al mundo entero y debes volver al mismo punto. Es decir, Fernando de Magallanes es el encargado de dar la vuelta al mundo entero por primera vez. Por eso se llama viaje de circunnavegación. O sea, va a navegar el círculo de la Tierra. Ya, primer viaje marino alrededor del mundo, ¿ve? Ya, acá está. Primer viaje marino alrededor del mundo. ¿A quién se lo encargaron? A Fernando de Magallanes. Algunos escriben con H, Hernando de Magallanes. Algunos escriben en portugués, Hernando de Magallanes, que es igual. Y su lugarteniente, Sebastián Elcano. Ojo con este nombrecito, Sebastián Elcano. Tomen en cuenta estos nombres. ¿Por qué? Por la siguiente razón. Primero, lugar de partida, el puerto de Sanlúcar de Barrameda en Portugal. ¿Cuándo partieron? El 20 de septiembre de 1519. ¿Por dónde recorrieron? Así, fíjense, ya, la flechita. Fíjense, verdecita, la flecha verde, va apareciendo, ¿ve? Cruzaron el océano Atlántico. Cruzaron, navegaron las costas de Brasil, las costas de Argentina. Llegaron a El Paso, un estrechito, fíjense muchachos, vamos a pintar acá, cambiar de color. Ponemos rojito. Fíjense, este es continente, este es un pedacito, ¿ya? Llamado la Tierra del Fuego. Y este es América. Todito esto es América. Continente americano, ¿ya? Americano. Por acasito hay un pase y pasamos, cambiamos de plumita y ponemos celestito. Esto es agua, muchachos. Por aquí, esto es agua. Es decir, la Tierra del Fuego está separadito con el territorio argentino y chileno al sur de América. Por este pasó este estrecho, se llama estrecho. ¿Quién pasó? Magallanes. ¿En qué año lo pasó? Lo pasó el 1 de noviembre de 1520. En esta fecha. Al pasar el 1 de noviembre de 1520, ese paso o estrecho, Magallanes lo llamó el estrecho de Todos los Santos, porque el 1 de noviembre se celebra Todos los Santos. Pero al final, los europeos en honor a Magallanes no lo llaman estrecho de Todos los Santos, lo llaman estrecho de Magallanes. Y hoy día así se llama. Este estrecho de Magallanes, muchachos, fue cruzado por Fernando, ¿ve? Por ahí, flum, y llegó del océano Atlántico a un nuevo océano. Es un nuevo, acá está el océano Atlántico, ¿ve? El océano Atlántico es cruzado por Magallanes y al llegar a este mar, estas aguas del Atlántico eran bravas, pero al llegar a estas aguas encontró un océano tranquilo, un océano dormido, un océano, ¿qué océano? Pacífico. Lo llamó Océano Pacífico. A todo este océano lo llamó Océano Pacífico. ¿Por qué Pacífico? Comparado con las aguas bravas del Atlántico, las aguas de nuestras costas son más tranquilas, más pacíficas. Y lo cruzó, avanzó, ¿ve? El océano Atlántico avanzó. ¿Y por dónde apareció? Fíjense, por este lado, acá, muchachos, ahora acá, fíjense, ¿ve? Por ahí. Y lamentablemente, muchachos, Magallanes, mis queridos estudiantes, va a morir acá. En el año 1521 logra llegar a Filipinas y ahí Magallanes va a ser asesinado por los indígenas filipinos en el año 1521. Es decir, Magallanes no logra dar la vuelta al mundo entero, muchachos. Quien lo hace es Sebastián Elcano. ¿Ya? Va a tomar la batuta Sebastián Elcano.
Sebastián Elcano va a continuar entonces con la obra, siguen la línea verde, cruza África y retorna a su regreso, marca el 14 de septiembre de 1522. 3 años menos 6 días. 6 días faltaron para que se complete 3 años exactamente la vuelta al mundo entero. Entonces la vuelta al mundo entero duró 3 años menos 6 días. ¿Cuántos barcos partieron? Aquí, miren, navíos que partieron: Trinidad, 1, Concepción, 2, Victoria, 3, San Antonio, 4 y Santiago, 5. 4 se destruyeron en toda la vuelta, pero un solo barquito logró dar la vuelta al mundo entero. ¿Saben qué barquito fue eso? El barco que dio la vuelta al mundo entero fue el barco Victoria. Por eso, a partir de ahí, todo lo que se logra, lo que logran triunfos, logran culminar con éxito una obra, es victoria. ¿Ve? Todo lo que es positivo, lograr un objetivo y concluirla, es victoria. En honor a este barco que logró dar la vuelta al mundo entero, muchachos. Los demás navíos se destrozaron, ¿ve? Ya, ahora, descubrimiento de los españoles. ¿Con qué documento? Con la capitulación de Santa Fe. Lo firmaron los Reyes Católicos el 17 de abril de 1492 en la ciudad de Santa Fe. ¿Con quién? Con Cristóbal Colón. Y a él le dijo: de todas las tierras que tú descubras cuando te vas por el oeste para llegar a la India, todas las tierras que tú descubras, vas a ser el almirante, virrey y gobernador general de todos los territorios que descubrieras o ganases durante tu vida. También el 10% de todas las mercaderías que hallaras va a ser para ti. Y firmaron este tratado entre Colón y los Reyes Católicos. Y con esto, muchachos, Cristóbal Colón tenía como objetivo principal llegar a la India. Navegó hacia el oeste. Y un 12 de octubre, qué piña nosotros, salados nosotros, un 12 de octubre Colón nos encuentra. Se topó accidentalmente con nuestro continente, que inicialmente lo confundió con la India. Este sería el punto de partida para que, años después y posterior a la muerte de Colón, Colón muere el 20 de mayo de 1506, muchachos. Se llegó a descubrir América. El descubrimiento intelectual se le otorga al navegante italiano Américo Vespucio. Desacuerdos y acuerdos entre Portugal y España. Primer tratado en todos los acuerdos y desacuerdos que tenían: Tratado de Alcazobas y Toledo. En mapa, más rápido me van a entender. En mapa, dividieron así, muchachos, por la mitad, una línea por la mitad, ¿ya? El Tratado de Alcazobas y Toledo. Y dijeron: de esta mitad hacia el norte, todo va a ser para España. Y de esta mitad hacia el sur, todo va a ser para Portugal. Listo. Primer tratado de división del mundo. El Tratado de Alcazobas, firmado el 4 de septiembre de 1479. ¿No? Entonces, entre Portugal y España. Pero surge otro tratado. Ahora hay que recordar que cuando Colón parte de España, va a cruzar esta línea, cruza, y va a llegar aquí, a Centroamérica. Va a llegar a estas islas, muchachos. Acá va a llegar Colón. Y entonces, como Colón llega allí accidentalmente y cruza esta línea imaginaria de los portugueses reclamaron: oye, ¿saben qué? Reyes de España, Colón ha llegado a un territorio que nos pertenece, porque de acuerdo a nuestra división del Tratado de Alcazobas y Toledo, está dentro de nuestro dominio. Por tanto, ese territorio es nuestro. Pucha, que empezó en un desacuerdo ahora, un acuerdo, el Tratado de Alcazobas. Colón llegó y cruzó esa línea. Llegó a Centroamérica y dijo: no, es nuestro. Y ahora, como pertenecía a Portugal, un desacuerdo entre ambos. Muchachos, volvieron a firmar un nuevo tratado. En este caso interviene el Papa Alejandro VI, llamado las bulas de Alejandro VI o intercaetera. En mapa, dividió así el mundo, para que no se peleen. Dividimos en dos, una línea o una longitud.
Dominio de España, de aquí para allá, para España, y de aquí para acá, para Portugal, así. Entonces, de América, fíjense América, de América del Sur, solamente chiquitito pedacito le tocaba a Portugal. Y Portugal, ¿qué dijo? Ah, no. No, a mí no me vienen con ese cuento, ¿ya? Yo quiero más pedazos de América del Sur. Entonces, firmaron un nuevo tratado, el Tratado de Tordesillas, el 7 de junio de 1494. En mapa, muchachos, acá dice, ¿ve? En mapa, a partir de las islas de Cabo Verde, ¿ya? Acá están las islas de Cabo Verde, muchachos, acácito. Se va a contar 370 leguas hacia el oeste, ya, 370 leguas hasta el oeste. Acá llegaba 370 leguas. Hay que trazar una línea meridiana. Acá está, trazaron una línea meridiana. Esta línea, que dé la vuelta al otro mundo, al otro lado del mundo. Dio la vuelta al otro lado del mundo y dio la vuelta. Y partió en dos al mundo. Todo lo del medio, todo lo de moradito, dominios de Portugal. Todo lo de amarillo, dominios de España. Y se dividieron el mundo en dos con el Tratado de Tordesillas, España y Portugal. Imagínense. Este es el tratado, ¿no? Primero, el Tratado de Alcazobas. Tratado de Alcazobas, esta línea, ¿no? La línea llamada latitudinal. Luego, la primera línea, las bulas de Alejandro VI, que le daba solamente un pedacito chiquitito de América del Sur a Portugal. Y Portugal dijo, no, está loco, tienen que ampliar nuestro territorio, y ampliaron más al oeste, y se trazó una nueva línea longitudinal, con el Tratado de Tordesillas en 1494, ahí sí ya Sudamérica es más grande para Portugal. Consecuencia de la expansión, comprobación de la esfericidad de la Tierra mediante el primer viaje de circunnavegación de Magallanes. El continente americano es considerado independiente de Asia, Europa y África. La teoría geocéntrica de Claudio Ptolomeo, la Tierra es el centro del sistema planetario, fue anulada. Fue rebatida por la teoría heliocéntrica de Nicolás Copérnico, que dijo el Sol es el centro del sistema planetario y los demás planetas giran a su alrededor. ¿Qué decía Claudio Ptolomeo? No, la Tierra es el centro y el Sol gira alrededor de la Tierra con los demás planetas. Se equivocó. Salió la idea de la teoría heliocéntrica de Nicolás Copérnico. Helio es el antiguo nombre del Sol, porque uno de los principales elementos químicos que hay en el Sol es el helio, ¿ya? Implantación de colonias sobre los espacios descubiertos e invadidos. Sistemas de esclavitud de los países capitalistas sobre los países coloniales. Saqueos y robos de las riquezas de los indígenas y si hay resistencia, matanzas. Esto se justificaba con la imposición del catolicismo. Imagínense. Bien, muchachitos, me cansé. Trabajo de extensión. Observar el video, deben transcribir al cuaderno los mapas conceptuales que estén en Word. Ya desarrollado, le toman foto y lo envían a mi WhatsApp el próximo lunes 24 de agosto de 9 a 9:30. Hoy mismo desarrollan las prácticas del libro de las páginas 87 y 88. Antes de que acaben las clases, le toman foto y lo envían al mismo WhatsApp. Gracias, muchachos, creo que me pasé de la hora. Bueno, no importa, pero ya que quede explicado bien esta clasecita, y ustedes estarán contentos. Será hasta la próxima oportunidad, mis queridos estudiantes, y un abrazo con todos ustedes. Cuídense mucho. Bye, bye, queridos estudiantes.